Buenas noches, esta es la clase de evaluación y manejo de los pacientes con masas en el cuello. Las masas en el cuello son hallazgos clínicos muy comunes en la práctica cotidiana y en la consulta general. De todas maneras, un paciente que consulta por una masa en el cuello debe ser abordado siempre con la idea de descartar la malignidad como la causa de la masa. La etiología de la masa va a depender del grupo de edad del paciente, entendiéndose que la mayoría de las masas de la adultez y de los pacientes ancianos pueden corresponder a masas malignas, mientras que la mayoría de las masas que ocurren en pacientes adolescentes, adultos jóvenes o niños usualmente corresponden a tumores benignos. No obstante, el diagnóstico diferencial de las masas del cuello es complejo en razón de la múltiple cantidad de órganos que hay en ese lugar y la innumerable cantidad de causas que pueden llevar a una masa cervical. Es por eso necesario que siempre se aborde de manera sistemática los pacientes con masas en el cuello para evitar un uso inadecuado de recursos y garantizar que se haga el diagnóstico de manera rápida. Esta es una masa, esta es una tabla que muestra los diferentes tipos de masas que pueden ocurrir en el cuello y solamente es una abrebocas para que entiendan la cantidad de diagnósticos que pueden existir frente a una masa en el cuello. Las consideraciones anatómicas importantes en el cuello son la diferencia o la división que existe entre el cuello anterior y posterior. El cuello anterior arranca en los bordes anteriores de los músculos trapecios y pasa por una línea imaginaria que va por delante de la columna. Todo lo que vaya por detrás de este límite se denomina cuello posterior y corresponde a lo que normalmente se conoce como nuca. En el cuello son importantes algunos reparos anatómicos como el borde superior del cuello, que equivale al borde inferior de la mandíbula, el límite inferior del cuello que corresponde a las clavículas y los límites laterales, como ya se mencionaron, que corresponden al borde anterior del músculo trapecio. Además, en la línea media se pueden reconocer algunos accidentes anatómicos como el hueso hioides y el cartílago tiroides, que es mucho más prominente en hombres. Existen una división clásica del cuello en triángulos, el anterior y el posterior siendo los principales, los cuales están divididos por el músculo esternocleidomastoideo. Todo lo que quede hacia adelante del músculo es triángulo anterior y todo lo que quede hacia atrás es triángulo posterior. A su vez, los triángulos anterior y posterior se subdividen en otros triángulos. Así se reconoce el triángulo submentoniano, que es el que está exactamente por debajo de la mandíbula en la línea media, limitado lateralmente por los vientres anteriores del músculo digástrico. El triángulo submandibular, que es el triángulo que está dentro de los vientres anterior y posterior del músculo digástrico y donde se encuentra la glándula submaxilar y algunos ganglios. Está el triángulo carotidio, que está limitado por el borde posterior del digástrico y el borde anterior del lomo hioideo, donde se encuentran los vasos del cuello. Y finalmente se encuentra el triángulo visceral o tiroideo, que está limitado entre los dos vientres anteriores del lomo hioideo, que corresponde a la localización de la laringe y la tiroides. El triángulo posterior a su vez se divide por el vientre posterior del lomo hioideo en un triángulo supraclavicular, donde se encuentran los vasos y ganglios cervicales, y uno espinal, donde, como su nombre lo indica, se encuentra principalmente el nervio espinal y algunos músculos propios de la cabeza. Otro punto importante corresponde al cuerpo carotidio, que es el sitio donde se palpa la bifurcación de la carótida, usualmente pulsátil. Y finalmente es importante recordar que para fines oncológicos el cuello no se divide en triángulos sino en niveles ganglionares, tradicionalmente del 1 al 6. El 1 corresponde a lo que llamaríamos los triángulos submentonianos y submaxilar,
el 2 a los ganglios yugulocarotídeos altos, el 3 a los ganglios yugulocarotídeos medios, el 4 a los ganglios yugulocarotídeos inferiores, el 5 a los ganglios del triángulo posterior y el 6 a los ganglios que se localizan en la porción central entre los dos vientres del esternocleidomastoideo. Esto es importante porque la mayoría de las lesiones tumorales se distribuyen con un patrón más o menos predecible de metástasis que permiten determinar dónde puede estar el tumor primario. Así, los tumores de la boca anterior dan metástasis de los niveles 1 y 2, mientras que los tumores de tiroides, por ejemplo, dan metástasis de los niveles 6, 4 y 5. Como ya se mencionó, la edad es un factor importante para determinar la etiología de la masa. Como se ve aquí, en la edad pediátrica la mayoría de las masas corresponden a enfermedad benigna, generalmente quistes congénitos o adenomegalias inflamatorias. En los adultos jóvenes existe un patrón mixto, similar más a la población pediátrica que a la población de los adultos mayores. No así los adultos por encima de 40 o 45 años, en quienes existe una probabilidad importante de que la masa cervical que se palpa corresponde a un tumor maligno. De otro lado, la localización permite ayudar a determinar la etiología de la masa. Para las lesiones que son congénitas, la localización, el tamaño, las características suelen permanecer estables, mientras que ante la sospecha de una masa metastásica es necesario buscar el origen primario de dicha lesión. Clásicamente se han acuñado dos reglas para el estudio de los pacientes con masas cervicales. La primera de esta corresponde a la regla de los 80, que dice que excluyendo los nódulos de la tiroides, que corresponden aproximadamente al 50% de las masas del cuello, eso quiere decir el 50% restante, de ese 50%, una masa, el 80% puede ser neoplásica. De esas, el 80% son malignas. De esas, el 80% son metastásicas y de esas, el 80%, el tumor primario se encuentra por encima de las clavículas. Esto quiere decir que en un paciente adulto que debute con una masa en el cuello, el orden de búsqueda descartado, que no es un nódulo tiroideo, debe ser enfocado a la localización del tumor primario, el cual se encuentra la mayoría de las veces en la vía aerodigestiva superior o en las glándulas salivares o en la piel de la región facial y del cuero cabelludo. La otra regla que se ha acuñado es la regla de los 7, que dice que una masa que lleva menos de 7 días es muy probable que sea inflamatoria, mientras una que lleva más de 7 meses probablemente corresponda a una enfermedad benigna o congénita. Quedan en el intermedio las que están entre 7 días y 7 meses, donde la probabilidad de malignidad es importante y debe mantenerse toda la atención para tratar de descartar la condición maligna de estas lesiones. Como les mencioné previamente, los niveles ganglionares permiten de alguna manera acercarse al origen primario de la enfermedad maligna. Ustedes ven en esa gráfica que ciertas localizaciones son o están más relacionadas con ciertos tumores de la cabeza y el cuello, como puede verse ahí en los niveles 1 y 2 de la cavidad oral, el nivel 3 y 2 de laringe o hipofaringe y así sucesivamente. Es importante recordar que todo ganglio supraclavicular no debe considerarse como fuente únicamente del tracto pulmonar o gastrointestinal. El ganglio de Virchow, a pesar de que es bastante frecuente, no corresponde la mayoría de las veces a metástasis del tracto digestivo, corresponde más probablemente a lesiones de la vía aerodigestiva superior. ¿Qué se debe hacer ante un paciente que tiene una masa en el cuello? Es necesario preguntar el tiempo de desarrollo en razón de la regla de los 7 que ya se menciona. Se deben buscar los síntomas asociados, porque esto da idea de dónde puede estar el origen primario de la lesión, si esta es maligna. Si hay disfagia o otalgia o alteraciones de la voz, esto puede ayudar
a indicar que el tumor se encuentra en la orofaringe o en la laringe. Los antecedentes de tipo tóxico, como el tabaquismo y el consumo de alcohol por largo tiempo, son factores de riesgo importantes para desarrollar tumores malignos de la vía aerodigestiva superior. Y el hecho de haber recibido radioterapia previa o de haberse realizado una cirugía previa puede indicar que corresponda a una recidiva tumoral. El examen físico de la cabeza y el cuello debe ser completo y sistemático. No solamente se debe examinar completamente la cavidad oral, incluyendo la mucosa de las mejillas, la lengua en su totalidad, el piso de la boca, el paladar duro y blando, las encías, sino que además de ver es necesario tocar, ya sea con palpación digital o bimanual de las regiones del piso de la boca o de la mejilla para determinar la extensión de cualquier lesión. Igualmente el cuello debe examinarse de manera sistemática, usualmente comenzando debajo de la mandíbula, siguiendo el contorno del músculo esternocleidomastoideo hasta las regiones supraclaviculares y posteriormente la palpación de la porción central o tiroidea y de las glándulas salivares en las regiones parotídeas. Siempre ante una masa se debe hacer énfasis en la localización, el tamaño, si es móvil o fija y si es dura o blanda, porque esto ayuda a sugerir un diagnóstico. Existen múltiples pruebas diagnósticas para el abordaje de los pacientes con masas del cuello. Quizá el más importante y el más útil es la biopsia obstinativa con aguja fina, que corresponde a la toma de una muestra directa de la lesión. La tomografía es muy importante, pero con fines terapéuticos, esto es para planear un procedimiento quirúrgico. Los fines diagnósticos de la tomografía son importantes en masas de gran tamaño, no así en masas más pequeñas, y muchas veces se solicitan exámenes paraclínicos innecesarios que simplemente retrasan la remisión o el inicio rápido de cualquier tratamiento. El uso de la resonancia magnética se reserva exclusivamente para lesiones en localizaciones faciales donde sea necesario determinar la invasión del sistema nervioso central o de las estructuras de la columna vertebral. La ecografía es muy útil para el estudio de las lesiones tiroideas y de las masas del cuello donde se sospeche condición benigna, ya sea un quiste tirogloso, un quiste branquial. En estos casos no es necesario pedir tomografías, pues la ecografía es suficiente examen. Finalmente, la gammagrafía ha perdido vigencia en el análisis de los pacientes con masas del cuello. La biopsia con aspiración por aguja fina permite hacer el diagnóstico histológico de las lesiones y prácticamente está indicada en cualquier masa, a menos que sea una masa abscedada o una masa de carácter vascular. Este procedimiento no requiere de la solicitud de exámenes preoperatorios como pruebas de coagulación si el paciente no tiene ningún antecedente. Puede hacerse en cualquier lugar de la geografía nacional donde exista una jeringa, una aguja número 22 y unas láminas para la fijación de la citología. Las ideas que se tienen sobre que una biopsia aspirativa pueda sembrar el tumor son infundadas y nunca se ha demostrado que esta idea sea cierta. Prácticamente las contraindicaciones se limitan a las mencionadas de lesiones vasculares que en principio no deberían ser funcionadas. Para hacer una biopsia con aguja fina se requiere un entrenamiento, pero tampoco tiene que ser hecha por un especialista. Un médico general con adecuado entrenamiento puede hacer una biopsia aspirativa con aguja fina con buenas condiciones. Se debe tomar una muestra, ojalá que no corresponda a sangre. Entre más clara sea la muestra, es más probable que la muestra sea de características adecuadas. Una vez introducida la aguja, se va a hacer varias pasadas sobre toda la masa, tratando de captar la mayor cantidad de población celular que permita el estudio patológico. Y obviamente para estos casos es necesario el concurso de un patólogo entrenado que sepa leer la citología y sepa reportarla adecuadamente. Esta es la muestra de una aguja con una jeringa y un dispositivo para la toma, pero este dispositivo no siempre es necesario. La tomografía, como les mencioné,
tiene utilidad en las masas de gran tamaño y para planear el tratamiento quirúrgico. Puede ayudar a diferenciar una lesión quística de una sólida, pero la ecografía hace lo mismo. Es importante para delimitar el diámetro de la lesión, si está vascularizada o no, y muchas veces en el estudio de los pacientes con metástasis permite identificar el sitio del tumor primario. Esta es una muestra de un tumor de nasofaringe determinado, diagnosticado por tomografía. Como ya les mencioné, la resonancia magnética solo se indica para aquellas lesiones donde hay sospecha de invasión de la base del cráneo y es muy útil con las técnicas más modernas para delinear el trayecto vascular en lesiones que se encuentren adyacentes a estos lugares. Esto deja ver una lesión también de la nasofaringe. La ecografía es quizá el examen que más información aporta de manera inicial para el estudio de los pacientes con masas del cuello. En muchos casos sirve como guía para la realización de la biopsia aspirativa con aguja fina y tiene la ventaja de no ser invasiva, lo que permite su uso en pacientes pediátricos y embarazadas. Aquí una muestra de una ecografía donde muestra una lesión quística. La gammagrafía, como les mencioné, ya ha perdido vigencia y en realidad no tiene ninguna utilidad en el estudio ni de las masas tiroideas y muy poco en el de las glándulas salivares. Esta es una muestra de una gammagrafía por una enfermedad de una glándula salivar. El abordaje terapéutico de cualquier masa, como se mencionó, consiste en pensar que las lesiones corresponden a una lesión maligna metastásica hasta que no se muestre lo contrario. Incluso masas asintomáticas en un buen porcentaje corresponden a un tumor metastásico de alguna lesión primaria de la vía aerodigestiva superior, donde la mayoría de los tumores corresponden a carcinomas escamocelulares. En estos casos, aplicando la regla de los 80, si el resultado de la biopsia aspirativa sugiere un tumor maligno de tipo escamocelular, el paso a seguir es realizar una nasofibrolaringoscopia que permite analizar la mayor parte del tracto digestivo superior para buscar el tumor primario. Es importante para el médico general tener en cuenta que lo ideal siempre es tomar la biopsia del tumor primario y no de la lesión metastásica. Y si el tumor primario se encuentra en la boca o en la orofaringe, al alcance de la mano, se recomienda la realización de la biopsia en los sitios de atención primaria. No es necesario remitir al paciente para realizar esto. Hay sitios ciegos en la cavidad, en la vía aerodigestiva superior, que requieren de procedimientos invasivos, anestesia general, para la toma de la biopsia. Siempre se debe tener además en cuenta que los pacientes que tienen tumores de la vía aerodigestiva superior pueden tener un segundo primario hasta en 1 de cada 5 pacientes, localizado en el esófago o los pulmones, por lo cual una radiografía de tórax en presencia de un diagnóstico citológico positivo ofrece mucha información. Entra también dentro de las masas del cuello lo que se ha conocido como tumor metastásico de primario desconocido, que corresponden a adenomegalias positivas por la citología en pacientes a los cuales no se les ha podido encontrar el tumor primario. Antiguamente el número era importante, pero a medida que ha ido apareciendo el PET-CT, se ha podido disminuir el número de pacientes que quedan con el diagnóstico de tumor metastásico de primario desconocido. Y usualmente corresponde a lesiones localizadas en la amígdala, en la base de la lengua o en la nasofaringe. En estos casos es donde se indica hacer una biopsia abierta. En los demás casos, lo ideal es evitar las biopsias abiertas porque ante la presencia de un tumor metastásico, la realización de una biopsia abierta sin las debidas precauciones puede aumentar el estadio de la enfermedad. Hay muchos tumores primarios, pero quizás los más frecuentes son los que se encuentran aquí mencionados. Ustedes ven que la mayoría de los tumores del cuello corresponden a nódulos tiroideos que ya fueron abordados en la otra clase. Otros tumores primarios localizados en el cuello son los linfomas, los tumores de las glándulas salivales, los tumores del cuerpo carotidio, los lipomas, los tumores neurogénicos.
los cuales se deben tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. Este, por ejemplo, es un ejemplo. Esto, por ejemplo, es una foto de un paciente que tiene un gran bocio multinodular. Este corresponde a un linfoma con un ganglio de carácter metastásico localizado en el nivel 2 y 3 izquierdo en un paciente joven. En este caso ustedes pueden ver que el paciente se presenta con una parálisis facial derecha y una masa que puede verse en la región preauricular. La mayoría de las masas en esta localización que debutan con parálisis nerviosa corresponden a tumores malignos de la glándula salivar. Es muy común también en nuestro país el diagnóstico de quemorectoma, que corresponde a un tumor de compartimento incierto o benigno localizado en la bifurcación de la carótida y que corresponde a un aumento de los órganos varoreceptores que se encuentran localizados allí. Es muy común en sitios altos como la sabana cundiboyacense. Este se puede ver, es un lipoma, que es un tumor localizado en la región subcutánea, no está herido en ningún planos y es fácilmente limitable con el examen físico. Este es un ejemplo de un tumor de la vaina neural localizado en el espacio parafaringeo con un hallazgo por tomografía. Este es un ejemplo de un quiste sebáceo localizado en una región pilosa y donde se puede identificar un punto por el cual hay una secreción, como su nombre indica, de carácter sebosa, que hace el diagnóstico. En pacientes más jóvenes, las masas localizadas en la porción lateral del cuello y que no se desplazan con la deglución usualmente corresponden a quistes branquiales del segundo o el tercer arco. Esto hace la diferencia con los quistes del conducto tirogloso, que se encuentran masas en la línea media y cuya característica principal es el desplazamiento superior e inferior asociado a la deglución. En este caso se ve un tumor congénito de carácter linfático localizado en la porción submandibular. Son tumores difusos, no es posible delimitar, con una característica particular que es esa sensación de esponja en ese lugar, pero que no tienen coloración violácea en la piel, a diferencia de otros tumores como los hemangiomas, cuya característica principal es ese color violáceo y los signos de empalidecimiento con la presión, que permite hacer el diagnóstico de tumor vascular. Finalmente, es muy común en la edad pediátrica la aparición de adenitis